amigos, hoy quiero compartir con ustedes una reflexión de la palabra del Señor. La encontramos en Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26. Esta es una historia increíble. Todos nosotros seguramente hemos escuchado esta historia. A partir de estos versículos inicia una serie de controversias y oposiciones hacia Jesús ante los milagros, las enseñanzas y las señales que Jesús realizaba. Como observamos en esta narrativa, cierto día Jesús estaba enseñando y llega un grupo de fariseos y de doctores de la ley, quienes eran los escribas. Habían venido de pueblos de Galilea y de Judea, incluso habían venido de Jerusalén, pues seguramente estaban interesados en escuchar a Jesús, puesto que la fama de Jesús se había extendido por toda esa región, ya que había tenido ya una primera oposición, y probablemente por eso estos señores estaban o querían escuchar a Jesús. Esta oposición que, como nosotros bien sabemos, llevó a Jesús hasta la muerte. Jesús, aunque es el Hijo de Dios, me llama la atención lo que menciona el versículo 16, que él se apartaba a los lugares desiertos a orar. No lo hizo una vez, dos veces o tres veces, sino era su estilo de vida. Pero menciono esto porque Lucas señala que el poder del Señor estaba con él para sanar. Seguramente el poder de Dios estaba con él para hacer milagros y esas señales. Jesús hacía milagros no por ser el Hijo de Dios, sino por su relación íntima con el Padre. Hoy quiero invitarlos a que me acompañen a aprender juntos algunas lecciones que nos harán comprender que Jesús no solo sana, sino perdona pecados, porque algunas veces no es lo que nosotros pensamos, y esto lo vemos en esta narrativa. La primera lección es acerca de la fe. La historia dice que unos hombres llevaron a otro hombre que estaba paralítico. Querían presentarlo delante de Jesús. El asunto es que ellos querían llevarlo delante de Jesús porque sabían que algo podía suceder. Lo más seguro era que Jesús lo iba a sanar. Seguramente estos hombres habían observado cómo Jesús realizaba más milagros. La Biblia no dice que estos hombres eran amigos del paralítico. Quizá eran personas que lo veían todos los días y veían cómo este hombre sufría. Sin embargo, la casa donde estaba Jesús enseñando estaba llena de personas. No pudieron entrarlo por la puerta. Decidieron subirlo al techo y quitaron el tejado o la losa. Me llama la atención que Lucas dice que es el tejado. Este tipo de construcciones solamente era para las personas adineradas. Los demás construían con losa. Me llama la atención porque todas las personas, sin importar su condición económica, quieren escuchar a Jesús. Los hombres se la ingenian para bajar al paralítico y ponerlo justo a la mitad de la casa delante de Jesús. El versículo 20 me encanta porque señala que lo que ve Jesús inmediatamente es fe. No se pudo por la puerta, por algún lugar tenemos que llegar a Jesús. Y esto es muy importante porque cuando nosotros buscamos a Cristo debemos de ser insistentes. Eso es una prueba de fe. Es algo que le agrada a Cristo por lo que vemos en esta historia. Nosotros no somos insistentes, pero no hablo de la insistencia como hostigar o cansar, sino de ser perseverante, de emprender, de ser proactivo, de tocar el corazón de Dios. Podría decir que el paralítico se sanó por la fe de aquellos hombres. ¿No les ha pasado a ustedes en casa que están esperando un milagro de parte del Señor, pero su hijo de 5, 8 años o cualquier integrante de la familia decide creerle al Señor y este milagro sucede? Cuando decidimos creer en Jesús, no sucede como nosotros pensamos. Imagine ahora que nuestra fe o su fe esté completamente con Dios. Seguro sucederán milagros extraordinarios. Esos milagros que nosotros necesitamos en nuestra vida y que muchas veces hemos pedido al Señor en oración, pero por falta de fe no los hemos podido ver. Sea perseverante delante de Dios. Recuerde que lo mejor de Dios para nosotros no es lo que nosotros
consideramos mejor. No se desanime. Si no se pudo entrar por la puerta, por algún lugar debe de ser, pero debemos de llegar a Cristo. Hay que llegar a Cristo para experimentar ese milagro que usted está esperando. La segunda lección es que Dios quiere salvarnos antes que darnos bendiciones terrenales. En el contexto de este pasaje, se consideraba que el pecado y el sufrimiento estaban íntimamente relacionados, como causa y efecto. Jesús no quería enseñar que porque este hombre estaba enfermo o estaba paralítico, había pecado. El sufrimiento tenía un sentido de culpabilidad para los fariseos y los escribas, y eso era lo que ellos enseñaban. Seguro el paralítico tenía en la mente y por lo tanto en el corazón que él estaba sufriendo porque había pecado. Por eso Jesús empezó a decirle al paralítico que se le habían perdonado sus pecados. Increíble. Jesús está muy interesado en salvarnos. De hecho, era el motivo por el cual Él fue enviado al mundo, a rescatar lo que se había perdido. Jesús nos salva del castigo por haberle fallado y nos devuelve la identidad de ser llamados hijos de Dios. Jesús nos salva para darnos una vida en plenitud, y eso es algo que observamos con el paralítico. El paralítico iba por recibir sanidad y recibe más que eso. Con Jesús no sucede como nosotros pensamos. Cuando Jesús mencionó que los pecados le habían sido perdonados, los escribas y fariseos comenzaron a susurrar entre ellos y comenzaron a preguntarse: ¿y quién es este hombre para perdonar pecados? ¿Por qué se atribuía algo que solo Dios podía hacer? Jesús sabía qué hablaban ellos, entonces les pregunta: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Esto es un juego entre decir y hacer, porque en el perdón de pecados no es visible, es algo interior. En la sanidad es algo exterior, algo que se nota, pero Jesús quería salvarlo y que empezara a sanar desde adentro. Recuerdan que les había dicho que por las enseñanzas de los fariseos y los escribas, el pecado traía consigo enfermedad, y eso estaba arraigado en la mente de este hombre. La posibilidad de vivir una vida en plenitud inicia desde el interior. Desde que Jesús perdona nuestros pecados y nos permite vivir para Él. Sea parte de la salvación que Jesús tiene para este mundo y permítale que Él le dé una vida en plenitud. Ante lo que habían pensado los escribas y fariseos, Jesús menciona lo que Lucas en el versículo 17 enfatizó: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ¿sabe? Al instante el hombre se levantó de su lecho y se fue a su casa. La tercera lección que aprendemos es que Dios sana. Aunque el hombre recibe lo que busca, no sucedió como él pensaba. La sanidad está ligada a la salvación. Y eso lo vemos en esta historia. Jesús perdona sus pecados y el hombre recibe sanidad. La sanidad es al cuerpo y el perdón de pecados es al alma, podríamos decir. Jesús nos invita a experimentar su salvación, pero también su sanidad. Por sus llagas nosotros hemos sido curados. Algo que debe quedar claro, que Dios no es el causante de la enfermedad. Algunas veces equivocamos eso. Ni mucho menos el pecado. Pero el amor infinito de Dios y la misericordia de Él proveyó a Jesús para darnos medicina, para que el hombre sea sano de todas sus dolencias, sean estas físicas, morales o espirituales. Al buscar a Cristo debemos de ser insistentes. Eso lo aprendemos en esta narrativa. Debemos de ser perseverantes. Nuestra fe va a ser probada. Debemos pedirle al Señor esa clase de fe que puede sanar nuestra alma, esa clase de fe que puede perdonar nuestros pecados. Jesús quiere salvarnos y perdonar nuestros pecados. Debemos de tener ese deseo antes que buscar bendiciones terrenales o la vida misma.
Dios, en su amor infinito, envió a su Hijo Jesús para que nosotros hoy tengamos sanidad. Confiemos en Él, en su provisión alcanzaremos sanidad, esa sanidad que no solamente está interesada en aspectos físicos, sino que trasciende a los aspectos internos. El paralítico esperaba sanidad física, pero encontró más que eso. Cuando nuestra fe está en Jesús, suceden cosas que no esperábamos. El hombre que había sido perdonado y sanado se va a su casa glorificando a Dios. Los hombres se asombran y glorifican a Dios. Decían, hemos visto maravillas. A veces nosotros hemos perdido esa capacidad de asombro y esa gratitud que debemos de tenerle a Dios. Ya no nos asombramos de los milagros, incluso a esos milagros pequeños que nosotros llamamos en este tiempo. Nuestra actitud debe de cambiar. Si este video te bendijo, no te olvides de compartirlo. Dios te bendiga.